Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. Se habla mucho de la exportación, lo que es materia cárnica, pero la preocupación del ciudadano a pie es el consumo interno. Por eso lo convocamos al ingeniero Adrián Bifarete del IPCBA para hablar justamente de eso, del consumo interno. ¿Qué va a pasar en este segundo semestre, Adrián? ¿Qué tal, Horacio? Mira, el consumo interno, yo te diría, hoy por hoy tiene un valor de unos 51 kilos por habitante por año. Si uno compara el primer cuatrimestre de este año con respecto al primer cuatrimestre del año pasado, tuvo una caída de alrededor de un 10%, 10,8%, que está en el marco de la caída generalizada del consumo de bienes y servicios de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de un consumidor complicado desde el punto de vista del poder adquisitivo o poder de fuerza de bolsillo. Y en ese marco, bueno, la carne ha respondido bastante bien. 50-51 kilos sigue siendo a nivel mundial el mayor consumo de kilos por habitante por año de carne vacuna. Entonces, en primer lugar, ponerlo en contexto. A futuro, cuando vos analizás los precios o la evolución de precios, la carne vacuna en el último año, de acuerdo a datos que maneja el estudio de mercado que hace el IPCBA, aumentó alrededor de un 50%, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, perdón, un 70%. Entonces vos decís, ese 70% que aumentó en el último año, comparado con el salto del pollo, estás hablando de un 113%, ¿sí? Y si te remitís al último mes, el último mes la carne aumentó un 0,8% promedio en los puntos de venta que releva el instituto, y el pollo aumentó un 4,2%, ¿sí? O sea, en este último año y particularmente en el último mes hemos visto un encarecimiento del pollo respecto a lo que es carne vacuna. Si vos evaluabas el año pasado, tenías un fuerte efecto de sustitución, y ese efecto de sustitución se te da en el marco de precios relativos distanciados. Cuando estos precios relativos empiezan a acercarse, el argentino vuelve a la carne por una cuestión de gustos y preferencias. Y además, si vos tenés en cuenta que ese 0,8% que yo te mencionaba del último mes está bastante lejos del salto que dio el índice inflacionario, que es 3,4%, vos decís, bueno, otra vez ha pasado, digamos, el ajuste o el gran ajuste que tuvo la carne en los meses de marzo, abril. Vos decís, bueno, si la carne de vacuna empieza a correr por debajo de la inflación, ahí tenés otro argumento para decir, bueno, puede haber un proceso de recuperación de consumo. A ver, la carne normalmente tiene 2 aumentos al año y es como que está mesetada y no va como la inflación y después pega un salto. ¿Es así? Sí, lo que te decía, durante inclusive 2 o 3 años anteriores, la carne vino corriendo por debajo de la inflación, ¿sí? O sea, la hacienda vino corriendo por debajo de la inflación. En algún momento del año pasado, producida la devaluación, incrementado los costos de maíz, fundamentalmente como un insumo que se dolariza, menor interés de los feedlots, justamente por incremento de costos. Si eso termina repercutiendo en una menor disponibilidad de Hacienda a principios de este año, ahí se produjo el salto de Hacienda, eso se tradujo con un mes de diferencia al consumidor. O sea, pasado ese sobresalto y la carne, digamos, o el sector se normaliza, bueno, después va a depender la cuestión fundamentalmente de lo que hablábamos, del poder adquisitivo de la gente, y si de la carne vuelve a estar por debajo del nivel inflacionario. A ver, mucha gente dice, la carne es cara, está cara. ¿Está cara realmente al mostrador, Mirá, el mismo, digamos, la misma explicación. Desde que inició el nuevo gobierno, la carne vacuna, y más allá de este ajuste del que hablamos, si vos lo comparás con otros alimentos, harina, aceite, otros alimentos básicos, la carne no es de los que más ha aumentado, a pesar del ajuste que tuvo, ¿sí? O sea, este efecto serrucho por el que vos preguntabas, que es cierto, bueno, el pico del serrucho se dio justamente este año, después de 2 o 3 años de estar tranquila, por un efecto de oferta y por una cuestión que no dependió pura y exclusivamente del sector, sino de aspectos más macroeconómicos. Entonces, aún así, con el ajuste, la carne vacuna no es de los alimentos que más ha aumentado en esta turbulencia inflacionaria que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos esperar para el segundo semestre? Mirá, desde el punto de vista de oferta,
Yo creo que, y lo mostraba recién en la presentación, el feedlot o todo lo que es engorde a corral respecto al año pasado y pasado el sobresalto del costo del maíz, empieza a tener mayor ocupación. El dato de la Cámara de Feedlot de mayo te da un 61% de capacidad, digamos, instalada, ocupada. Entonces, igual sigue siendo más bajo con respecto al año pasado, un 13%, pero hay una recuperación. Yo mostraba el valor del disponible de maíz y de acá, digamos, hasta septiembre, a medida que va avanzando la cosecha, el valor va bajando, o sea, los costos de alimentación van bajando. Así que es probable que vos tengas cumplido el ciclo de engorde más cercano al segundo semestre, tengas más oferta de feedlot que el año pasado, y también vas a tener más oferta cuando empiece a operar el invierno en serio de esa hacienda que los productores están engordando más con esta cuestión de kilos baratos a pasto. Bueno, que hoy por hoy, en la medida que todavía sigas teniendo condiciones climáticas que te lo permitan, lo van a seguir manteniendo cuando empiecen las heladas y fríos en serio y se achiquen los campos con menos forraje, ahí van a empezar un poco a enviar esa hacienda. Del lado de la oferta, uno diría, bueno, eso más o menos va a estar cubierto y no va a haber ningún sobresalto. Del lado de la demanda, ojalá el consumidor empiece a recuperar poder adquisitivo si se sustancia la caída, digamos, se empieza a domar un poco más en serio la inflación. Así que ahí va a haber el argentino una recuperación de poder adquisitivo, y cuando el argentino tiene más plata, lo primero que hace es comprar más carne. Gracias, Adrián. Gracias a vos, como siempre. Hablamos con Adrián Bifaretti del Instituto de Producción de Carne Vacuna sobre el consumo interno. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazzola, imagen y comunicación agropecuaria.